Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, a pesar de que la situación, ¿verdad?, nos obliga a mantenernos dentro de una estructura que no es tan común. Bueno, yo quiero repasar con ustedes justamente los contenidos que ya habían trabajado. Esta capacidad de la primera propuesta de trabajo habla sobre problemas sencillos referidos a isótopos, isóbaros, isótonos, número másico y número atómico. ¿Qué hay que hacer con eso? Es resolver, dice, lo que tenemos que tratar de lograr. Cuando entonces nuestro tema era átomos. Técnicamente, entre los indicadores, lo que nos pide es justamente conceptualizar número atómico, masa atómica y resolver algunos ejercicios de número atómico y masa atómica, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, antes que nada tenemos que recordar algunos conceptos que ustedes me preguntaban, profe, ¿se copia todo eso? Ustedes ya tienen esta estructura, pero no importa, de igual manera vamos a recordar que es átomo, es la pequeña parte estructural de la materia, ¿verdad? La más pequeña que posee todas sus propiedades. Ahora, ¿qué sucede con este átomo? Nosotros podemos clasificarlos o dividirlos en partes. Tendría que ser núcleo y nube de electrones. Y veíamos también que nube de electrones se puede llamar corteza atómica o electrósfera extranuclear. ¿Qué hay en el núcleo? Es importante recordar que tenemos protones que tienen carga positiva, neutrones que no tienen carga, es neutra, y todo ese conjunto también se puede llamar masa atómica. Está en el centro, justamente acá en el medio está entonces. Los protones con los neutrones constituyen el núcleo del átomo. Ahora, esto que está girando alrededor se llama nube de electrones. ¿Y qué encontramos allí? Obviamente encontramos electrones, ¿verdad? Y estos tienen carga eléctrica negativa. Repasando entonces, el átomo tiene núcleo y nube de electrones o electrósfera. En el núcleo yo encuentro los protones y los neutrones. En la nube de electrones yo encuentro electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones sin carga, los electrones carga eléctrica negativa. Al núcleo también se le puede llamar masa atómica. Ahora vamos a ver cómo se puede hallar ciertos componentes. Y tenemos aquí que el número de electrones y de protones es lo mismo. Por eso el átomo es eléctricamente neutro. También tenemos que los átomos son diferentes en su estructura o constitución. Estos dependen bastante del número que tenga de electrones. Que también yo tengo que saber que un átomo queda completamente especificado de la siguiente manera. Esta letra X grande es un elemento químico cualquiera. Esta letra A simboliza número másico. Y el número másico se obtiene sumando los neutrones con los protones. El número atómico se representa con la letra Z. Y número atómico es igual a la misma cantidad de protones o de electrones que tiene el átomo. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar número de masa y número atómico? Sencillo, recordando que número de protones que está en el núcleo, en este caso, viene a constituir número atómico. Y si sumamos número de neutrones que tengo, en el núcleo con los protones, obtengo número másico. Y recuerden que número masa o másico es igual a decir, ¿qué cosa? Núcleo atómico. Y conforme a eso también teníamos algunos conceptos que yo les pedí que ya vayan aprendiendo. Por ejemplo, isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son elementos químicos que tienen el mismo número de ¿qué? De protones. Si dos o tres elementos químicos tienen el mismo número de protones, quiere decir que son isótopos. Y si tiene el mismo número de protones, quiere decir que
es el mismo número atómico, lo que se refiere. Isótonos. En este caso, para hallar isótonos, tienen que tener el mismo número de neutrones. Y esto únicamente se encuentra restando número de masa con número de protones o número atómico. Isóbaros. Para hallar isóbaros, los elementos tienen que tener el mismo número de masa, en este caso. Por eso no tienen el mismo número de protones ni de neutrones. Bajo ese concepto, nosotros encontramos ahora que todos los átomos con igual número, la Z simboliza número atómico, corresponden al mismo elemento, es una característica, y tienen iguales propiedades químicas. Entonces, Z es número de protones o número atómico. N significa número de neutrones y A significa número de masa. También tienen ustedes ahí algunos ejercicios. Estos ejercicios, técnicamente lo que vamos a hacer es aprendernos, chicos, lo que viene a ser un isótopo, un isóbaro y un isótono. Siempre relacionen estos tipos de nucleidos. Isótopo, que van a tener esos elementos químicos mismo número atómico. Isóbaro, van a tener el mismo número de masa. Isótonos, que van a tener el mismo número de neutrones. Y luego ya venían las propuestas. Estos trabajos me han entregado un grupo de compañeros, pero todavía sigo recibiendo de aquellos que no pudieron entregar. Por ejemplo, ¿qué van a hacer? En sus casas van a escribir o habrán escrito, y me imagino que ya tienen, cómo se hace para hallar isótopos, cómo se hace para hallar isóbaros y cómo se hace para hallar isótonos. Entonces, escriben los conceptos y conforme a ello ya está este ejercicio 3.1. Y te pide aprenderte de memoria la fórmula de cómo hallar esto. ¿Dónde yo encuentro la respuesta? La respuesta tengo mi material acá. ¿Cómo son esos elementos y qué características tienen que tener conforme a ello para encontrarlo? Y también tengo aquí qué tengo que considerar para saber si es isótopo, isótono u isóbaro. Esa es la respuesta al ejercicio 3.1.